Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Cuba se queda sin electricidad por tercera vez en los últimos 8 días. El Sistema Nacional Eléctrico se vuelve a caer. Hola a todos, soy Camilo Egaña y estas son las claves del día. El presidente Trump habla de Cuba y llueve sobre mojado. El presidente ha dicho que si él confirma que hay drones iraníes en Cuba, va a tomar cartas en el asunto. Ha dicho, nos vamos a encargar de eso. De momento, Trump tiene que encargarse de esa guerra que ya está durando demasiado para los estadounidenses. Casi 5 meses. Siguen los enfrentamientos, nada queda del alto al fuego firmado el 17 de junio pasado. Por cierto, un alto al fuego ambiguo, contradictorio, en el que nadie creyó. Ahora Trump restablece el bloqueo de los puertos iraníes, promete a todos los países un acceso justo y equitativo del estrecho de Hormuz y a cambio les va a cobrar un peaje que equivale al 20% de la carga de cada barco. Recordad que en su día Irán cobraba peaje por el estrecho de Hormuz y todo el mundo puso el grito en el cielo porque el estrecho de Hormuz no es de Irán. Pero ahora Estados Unidos va a cobrar peaje y más de uno, estoy seguro, va a recordar las palabras del secretario de Estado Marco Rubio a principios de julio cuando dijo: ningún país está autorizado a cobrar peajes o tarifas en una vía fluvial internacional, porque eso es lo que establece el derecho internacional vigente. Es que cuando se habla demasiado, incluso con buena intención, como hizo en ese momento el secretario de Estado Marco Rubio, pasa lo que pasa. El gobierno cubano anda diciendo ahora que no va a vender el país al capitalismo, pero el país ya está vendido a precio de saldo y al peor postor, a Gaesa, con sus 18.000 millones de dólares. Pero además, ¿quién quiere comprar ese país? El gobierno cubano insiste en que el país no va hacia el capitalismo, pero es que eso no le quita el sueño a los cubanos. Eso tal vez preocupe al oficialismo, y no porque creen el dogma revolucionario, sino por instinto de supervivencia política, por ignorancia, porque ya en 1920 Lenin hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora Díaz-Canel para intentar salvar su experimento político en la Unión Soviética. ¿Habrá algún diputado de la Asamblea Nacional? ¿Habrá algún periodista del Noticiero Nacional de Televisión que todavía crea en el dogma revolucionario? ¿Habrá alguien en el gobierno cubano que no tenga claro del todo que cualquier transformación económica en la isla depende del capital extranjero y sobre todo depende de Estados Unidos? Es que cuando se habla demasiado pasa lo que pasa. El expresidente español, Mariano Rajoy, ha vuelto a demostrar que por la boca muere el pez, como los políticos mediocres. En un artículo de prensa se ha quejado de que el equipo de fútbol de Francia no tiene jugadores franceses, aludiendo al color de la piel de los jugadores, que la mayoría son negros. Por cierto, Rajoy no se ha disculpado todavía. Tampoco se han disculpado los congresistas, los 4 congresistas que visitando La Habana han dicho que el cerco energético de Estados Unidos ha convertido a Cuba en lo más parecido a Gaza. Olvidaron un detalle. Estados Unidos es hoy por hoy el único exportador de combustible a Cuba, aunque lo hace en pequeñas cantidades. Es el único que está enviando petróleo a Cuba. Olvidaron otro detalle. La crisis de Cuba, la miseria de Cuba, la debacle de Cuba data de mucho antes del cerco económico y energético de Trump, mucho antes de Obama, mucho antes de Reagan. Este es el segundo viaje de congresistas demócratas a la isla en lo que va de año. En abril pasado, otra congresista demócrata que se llama Pramila Jayapal, de visita en Cuba, elogió el sistema de salud de la isla e incluso lo comparó, dijo que era tan bueno como el sistema de salud de los Estados Unidos. Mark Twain, que era un hombre sabio y simpaticísimo, dejó dicho: es mejor mantener la boca cerrada y parecer un tonto que abrirla y disipar todas las dudas. Por tanto, por si acaso, yo me callo y de inmediato doy paso a los titulares. Cuba en la línea de fuego. Trump endurece su mensaje y la Casa Blanca mira de cerca al régimen. El sistema colapsó otra vez. Cuba acumula apagones y la paciencia del pueblo también se agota. Crueldad sin límites, madre de Jayalía, acusada de dejar encadenada a su hija con necesidades especiales bajo el sol. Además, Miguel Cosío con Marcel Felipe. Trump sube la presión. ¿Se le acaba el aire al régimen? Félix Guillermo con Ramón Saúl Sánchez, el misterio de Otero. ¿Por qué el régimen no dice dónde está?
Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Después de las explosivas declaraciones de Donald Trump sobre la posible presencia de drones iraníes en Cuba, el panorama comienza a tomar una dimensión mucho mayor. Lo que parecía una simple advertencia presidencial ahora se interpreta como parte de una estrategia mucho más amplia de la Casa Blanca contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Trump fue claro. Si Estados Unidos confirma que Irán utiliza territorio cubano para almacenar o apoyar operaciones con drones militares, responderá. Hay informes sobre drones iraníes en Cuba. Eso ha generado preocupación. ¿En qué punto se encuentra la relación con Estados Unidos respecto a una posible intervención militar? ¿Sigue siendo una opción sobre la mesa? Si eso es cierto, y muy bien podría serlo, Marcos está justo en la otra sala. Y si eso es cierto, nos ocuparemos de ello en muy poco tiempo. No vamos a tener ese problema. No vamos a permitir que eso ocurra. Así que es posible que estén almacenando algunos. Lo estamos investigando en este momento. Puede que sea así, pero lo averiguaremos. El mensaje no fue improvisado. Llega acompañado de nuevas sanciones contra empresas controladas por el régimen y de un discurso cada vez más duro desde Washington. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reforzó esa posición al insistir en que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por su estrecha cooperación con China, Rusia e Irán. Para la administración Trump ya no se trata únicamente de la situación interna de Cuba. El foco está puesto en impedir que gobiernos considerados adversarios de Washington ganen capacidad militar o de inteligencia a solo 90 millas de la Florida. La diferencia que marca la Casa Blanca es cada vez más evidente. El objetivo declarado de la presión es el régimen cubano, no el pueblo de Cuba. Ahora el debate también incluye seguridad nacional, cooperación militar y la posibilidad de que Cuba vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda estratégica de Estados Unidos. Las declaraciones de Donald Trump no quedaron como un simple titular. Un día después siguen provocando reacciones y elevando la presión sobre el régimen cubano, mientras Washington deja claro que cualquier amenaza a la seguridad de Estados Unidos tendrá respuesta. Soy Leticia Grau, para América Noticias. Yo espero que venga pacientemente, que vuelva el zen de nuevo y que venga la corriente. En Cuba ya no se habla de apagones, se habla de un país que poco a poco se está apagando por completo. Este martes a las 11:05 de la mañana el sistema eléctrico nacional volvió a desplomarse. Millones de cubanos quedaron otra vez sin luz, sin agua, sin internet estable y en muchos casos sin poder cocinar, trabajar o simplemente soportar el calor. Cada vez que esto pasa, cuando se cae el zen, que se nos está cayendo la vida. Ya está 10 pisos más abajo. Es lo único que nos pasa por nosotros los cubanos, vaya. Que si no hay un cambio rotundo, de verdad y radical, la vida del cubano no va a cambiar. No fue una avería aislada. Es el tercer colapso de gran magnitud en apenas unos días y el quinto apagón nacional en lo que va de este año. Un récord que refleja el deterioro de una infraestructura que parece haber llegado al límite. Mientras las viejas termoeléctricas colapsan una tras otra y el combustible escasea, la vida cotidiana también se derrumba. Hospitales funcionando con plantas de emergencia, alimentos echándose a perder, negocios paralizados, transporte detenido y familias enteras viviendo entre velas, carbón y desesperación. Lo más preocupante es que ya nadie sabe cuándo será el próximo apagón, porque prácticamente nunca termina el anterior. El régimen volvió a responsabilizar a las sanciones de Estados Unidos y aseguró que trabaja para restablecer el servicio. Pero para millones de cubanos esas explicaciones hace tiempo dejaron de tener sentido. La realidad que enfrentan todos los días es un país donde la electricidad se convirtió en un lujo y la normalidad desapareció. Cada colapso deja una sensación más clara. El problema ya no es solamente el sistema eléctrico. Lo que parece estar fallando es la capacidad del Estado para sostener el funcionamiento básico del país. Mientras las autoridades prometen otra recuperación, Cuba suma un nuevo día de oscuridad, incertidumbre y agotamiento. Una crisis que ya no se mide solo en megavatios, sino en la resistencia de millones de personas, informó Leticia Grau para América Noticias. Una madre del sur de Florida enfrenta graves acusaciones luego de que las autoridades de Hialeah confirmaran que encadenó a su hija de 13 años a una cerca bajo el sol, sin comida ni agua. Este caso ha generado conmoción en la comunidad y ha motivado una investigación policial que derivó en la detención inmediata de la sospechosa.
El hecho, registrado en una vivienda ubicada en la calle 63 del West, ha puesto en foco la vulnerabilidad y el impacto de la violencia doméstica en la región. La protagonista de este suceso es Yashira Marie Maldonado, de 34 años, arrestada por presunta negligencia. Según el reporte policial, la mañana del sábado 11 de julio, Maldonado trasladó a su hija desde su apartamento en la calle 28 hasta la casa de la bisabuela. Una vez allí, la madre le colocó una cadena metálica alrededor de la cintura, sujetando el otro extremo a la cerca del inmueble. Después de asegurar a la adolescente, Maldonado se marchó y la dejó sola a la intemperie, sin protección contra el sol y sin suministros básicos como agua o alimentos. El incidente fue captado por una cámara de seguridad de Ring, cuyas imágenes muestran la llegada de la madre a la residencia poco antes de las 10 de la mañana. Las imágenes, obtenidas por vecinos, revelan el momento exacto en que Maldonado encadena a su hija y se marcha. Esta evidencia visual resultó clave para la reconstrucción de los hechos por parte de los investigadores. Tras completar la investigación preliminar y recabar pruebas, las autoridades procedieron a la detención de Maldonado. La mujer fue trasladada a la sede policial, donde se le notificaron los cargos de abuso infantil y negligencia infantil. El reporte de arresto detalla que, como parte de las condiciones para su libertad bajo fianza, la acusada tiene prohibido cualquier contacto con su hija de 13 años mientras el proceso penal siga en curso, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Muy bien, dice el presidente Trump que no va a permitir que Irán use a Cuba como un punto de almacenamiento de drones. Esto tiene que ver con esas denuncias que han hecho medios de comunicación, también un ex gobernador y un congresista federal republicano, sobre más de 300 drones que estarían en Cuba. El presidente se refiere a un informe de Axios que asegura que el régimen ha adquirido más de 300 drones militares y que el régimen habría iniciado conversaciones, una estrategia presuntamente para atacar la base naval de Guantánamo, intereses militares en los Estados Unidos, incluido Key West, la base de Boca Chica. Eso es parte de un informe, como les mencionaba, del medio Axios, que ponía como procedencia de la información fuentes clasificadas de inteligencia de los Estados Unidos. Y ese informe no es nuevo, ya lo hemos comentado anteriormente, lo publicó Axios. Voy a ir específicamente al día, el 17 de mayo del año en curso, 2026. El informe agrega que la adquisición de drones iraníes y rusos también data de 2023, o sea que llevan 3 años supuestamente almacenando en todo este proceso y que no determina exactamente en qué puntos de la isla estarían pues estos drones, en qué situación, ¿no? ¿Dónde los tendrían? ¿Por qué esto vuelve a ser noticia ahora? Esa información, bueno, el congresista federal republicano Carlos Jiménez, junto con el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, realizaron una conferencia conjunta, eso fue aquí en Coral Gables, en el Biltmore, para denunciar la presencia de esos drones y, según afirmaron, ellos aseguran, representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esa fue la respuesta del presidente Trump a la pregunta de un periodista sobre la presencia de estos drones. Da la impresión, por la respuesta del presidente, de que no tenía conocimiento de esa presencia de los drones, ¿no? Dice, lo resolveremos y voy a darles un poco de información sobre los drones. ¿Qué se sabe exactamente sobre estos drones? Tienen un rango operativo de alcance de entre 2.000 y 2.500 kilómetros de alcance. Esto, por ejemplo, teniendo como referencia, ¿no?, la isla de Cuba, pudiera alcanzar distancias en el sur de la Florida, todo lo que tiene que ver con la Florida, Atlanta, por ejemplo, e incluso se calcula que pudiese llegar hasta la ciudad de Nueva York. La política de Estados Unidos hacia Cuba sigue sumando voces en Washington. Esta vez fue el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, controlado por la mayoría republicana, el que publicó un mensaje respaldando la estrategia de la administración Trump hacia la isla. En un comunicado difundido a través de sus redes oficiales, el comité afirmó que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio impulsan una política dirigida a apoyar la libertad del pueblo cubano y advirtió que quienes hayan participado en actos de represión enfrentarán consecuencias. El mensaje se produce en medio de una etapa de mayor atención sobre la relación entre Washington y La Habana.
Aunque se trata de una publicación en redes sociales y no de una nueva ley o resolución, el pronunciamiento tiene relevancia porque proviene del Comité de la Cámara, que sigue de cerca los asuntos de política exterior. Desde allí suelen debatirse iniciativas relacionadas con relaciones internacionales, derechos humanos y seguridad. El mensaje también refleja que el tema Cuba continúa ocupando un espacio importante dentro de la agenda política estadounidense y que existe respaldo entre miembros de la mayoría republicana a la línea que ha seguido la actual administración. Por ahora, no se anunciaron nuevas medidas junto con este pronunciamiento. Sin embargo, el mensaje del Comité de Asuntos Exteriores confirma que Cuba sigue siendo un tema presente en el debate político de Washington y que las decisiones sobre la isla continúan recibiendo atención al más alto nivel. Informó Enrique López para América Noticias. Las autoridades estadounidenses asestaron un nuevo golpe contra una presunta red dedicada a la explotación sexual en Tennessee. 3 ciudadanos cubanos fueron arrestados durante un operativo encubierto y ahora enfrentan cargos estatales por promoción de la prostitución, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió órdenes de detención migratoria contra los 3. Los detenidos fueron identificados como Brian Duany Rodríguez Peña, de 27 años, Alinson Guerrero Ramírez, también de 27, y Lázaro Darío Rodríguez Santos, de 32 años. Según la investigación, los acusados trasladaban mujeres hasta un hotel en Hendersonville para encuentros sexuales a cambio de dinero. ICE reveló además el historial migratorio de cada uno. Rodríguez Peña y Rodríguez Santos ingresaron de manera irregular por la frontera sur en 2021, mientras que Guerrero Ramírez llegó en 2023 por el puerto de entrada de Brownsville, Texas, donde fue liberado para continuar su proceso migratorio. La operación fue desarrollada por el Buró de Investigación de Tennessee, con apoyo de varias agencias federales, estatales y locales. Como resultado, fueron identificadas 9 posibles víctimas de trata de personas, quienes ya reciben asistencia especializada. En total, 5 personas fueron arrestadas, entre ellas un exagente policial y otro sospechoso acusado de delitos relacionados con la explotación de menores. Las investigaciones continúan y las autoridades estadounidenses aseguran que mantendrán la ofensiva contra las redes de trata de personas y contra cualquier acusado que enfrente cargos criminales y violaciones a las leyes migratorias, informó Enrique López para América Noticias. De alguna forma, amoldar los pasos que damos a todos estos vaivenes geopolíticos, económicos, sociales, etc. Meliá admite que no sabe si podrá seguir en Cuba. La incertidumbre golpea al mayor socio hotelero extranjero de la isla. El futuro de una de las compañías hoteleras más importantes que opera en Cuba acaba de entrar en una nueva zona de incertidumbre. Meliá Hotels International reconoció que desconoce qué ocurrirá con sus operaciones en la isla y confirmó que está siguiendo las directrices del Departamento de Estado de Estados Unidos para definir sus próximos pasos. Las declaraciones de su presidente, Gabriel Escarrer, llegan apenas semanas después de que la cadena dejara de administrar 15 hoteles vinculados al conglomerado estatal Gaesa. La empresa todavía mantiene presencia en otros establecimientos, pero admite que el escenario puede cambiar. Durante más de 3 décadas, Meliá apostó por Cuba como uno de sus principales mercados en el Caribe. Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha elevado los riesgos legales y financieros para las compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con entidades estatales cubanas. A esa incertidumbre se suma un sector turístico que atraviesa uno de sus momentos más complejos. Las cifras oficiales muestran una caída sostenida en la llegada de visitantes internacionales y una menor ocupación hotelera, un panorama que afecta tanto a las empresas como a miles de trabajadores vinculados al turismo y a pequeños negocios que dependen de esa actividad económica. Analistas consideran que la combinación de sanciones, menores flujos turísticos y un entorno operativo cada vez más complejo obliga a las cadenas internacionales a revisar permanentemente sus inversiones y estrategias dentro de la isla. Por ahora, Meliá no anuncia una salida definitiva de Cuba, pero el mensaje de su máximo ejecutivo deja claro que el futuro de la mayor cadena hotelera extranjera en la isla dependerá de cómo evolucionen las decisiones de Washington y del entorno empresarial en los próximos meses, informó Camilo Lavastilla para América Noticias.
uno de los casos migratorios que más atención ha despertado dentro del exilio cubano, acaba de dar un giro inesperado. La doctora Alina Rosales Aguirre Urreta, hija del general Ulises Rosales del Toro, recuperó su libertad tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Según ha trascendido, la médica contrató representación legal y ahora continuará enfrentando su proceso migratorio en libertad. Su detención había generado un intenso debate porque no se trataba de una inmigrante cualquiera. Es hija de uno de los militares más influyentes de la vieja guardia castrista. Ulises Rosales del Toro ocupó durante décadas algunos de los cargos más poderosos del régimen, desde jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas hasta ministro y vicepresidente del Consejo de Ministros. El caso no está relacionado con acusaciones criminales. De acuerdo con la información conocida, el proceso migratorio se originó por permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visa de turismo mientras intentaba regularizar su estatus. La liberación también ocurre en momentos en que Washington mantiene un mayor escrutinio sobre familiares y allegados de altos dirigentes del régimen cubano, mientras la administración Trump endurece las sanciones y aumenta la presión sobre la cúpula de La Habana. Aunque Alina Rosales continuará su batalla migratoria en libertad, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegará el escrutinio de Estados Unidos sobre las familias que durante décadas formaron parte de la élite del poder en Cuba? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Una residente de Marianao denunció haber pasado 12 días sin suministro de agua, en otra muestra del colapso de los servicios básicos que golpea a barrios enteros de La Habana. A una denuncia. Llevan aquí en Marianao, llevamos 12 días sin agua. Por decir que cuando vino fue un poquito de agua. Un hilito. No nos dio tiempo de llenar nada. Ahora las pipas están pagando 45,000 pesos por echarte agua. ¿Hasta cuándo es el descaro? Nos quitan la luz, nos quitan el agua, ¿qué más nos van a quitar? La comida se echa a perder, no les importa nada. Y si a ustedes no les importa la familia de uno, a nosotros tampoco nos tiene por qué importar ustedes. Ahora yo no voy a pagar ninguna pipa, porque no me da la gana. Porque el agua es algo que deberían de tener todas las personas. Algo ni siquiera que se debería de exigir en 24 horas. Exijo que nos pongan el agua en 24 horas. Es lo único que les voy a decir. Y no es amenaza. Soy una ciudadana normal, de a pie, que está también hasta aquí. De que ustedes lo tengan todo y que nosotros tengamos que hacer de tripas corazón para tener tan siquiera un poquito. Y hasta eso nos quieren quitar. La crisis del agua en esa zona no es nueva, pero los reportes recientes muestran que el problema se ha agravado con apagones prolongados, fallas en los motores de bombeo y la ausencia de soluciones estables para miles de familias. En Marianao ya se han documentado denuncias de vecinos con una semana, 12 días y hasta más de un mes sin agua, lo que ha provocado indignación creciente y protestas en algunas comunidades. La situación retrata con crudeza una capital donde conseguir agua, conservar alimentos o simplemente sostener la rutina diaria se ha convertido en una lucha constante. Un hombre identificado como Yaudier Aguilera Moner, descrito en reportes como cubanoamericano vinculado a Jibara, fue detenido tras protagonizar un tiroteo en el Paladar Los Hermanos, en la localidad de Floro Pérez, provincia de Holguín. El incidente ocurrió durante la madrugada del 12 de julio y dejó al menos 3 personas heridas, además de un menor de edad trasladado a un hospital pediátrico. Según versiones difundidas por plataformas que dieron seguimiento al caso, todo comenzó con una discusión dentro del establecimiento, y en medio del altercado el sospechoso habría sacado un arma y realizado varios disparos. Entre los lesionados figura el guardia de seguridad del local, quien recibió un disparo en el cuello y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras otros afectados fueron atendidos por heridas de perdigones. El presunto agresor intentó escapar tras el hecho, pero fue capturado poco después, y hasta ahora no se ha informado de manera oficial cuáles serán los cargos definitivos en su contra. Michael Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mickey o Mickey Moves, fue hallado sin vida en Miami-Dade después de haber sido reportado como desaparecido el domingo, 12 de julio. El bailarín,
de 28 años, había sido visto por última vez en el área del bloque 14200 de Southwest 161ª Court, en el suroeste del condado, y su búsqueda generó gran preocupación entre seguidores, amigos y artistas con los que trabajó. Según reportes difundidos por medios locales, el cuerpo fue encontrado cerca de las vías del tren en la zona de Southwest 162 Avenue y 138 Street. Y la oficina del sheriff de Miami-Dade indicó que la muerte es investigada como un aparente suicidio. Mickey era una figura conocida dentro de la escena del baile urbano latino, participó en el Motomami World Tour de Rosalía. Trabajó durante años con Rauw Alejandro en varias giras y también formó parte de producciones como Savage X Fenty. La noticia ha causado un fuerte impacto en la comunidad artística y entre los fans, especialmente después de que el propio Rauw Alejandro y varias cuentas de seguidores se movilizaran públicamente durante las horas en que se intentaba localizarlo. Una cubana fue asesinada en plena calle en Mayabeque en otro caso de violencia extrema que vuelve a sacudir a la isla y a encender alarmas por la vulnerabilidad de muchas mujeres en Cuba. Los reportes indican que el presunto agresor permanecía inicialmente prófugo, aunque en casos recientes de la provincia ya se ha informado sobre sospechosos que terminan entregándose a la policía tras la presión social y la difusión del crimen. Este nuevo hecho vuelve a reflejar una realidad dolorosa. La violencia machista sigue cobrando vidas en medio de una respuesta institucional que muchos consideran tardía e insuficiente. Más allá del caso puntual, cada crimen de este tipo deja una marca profunda en comunidades enteras que viven entre el miedo, la impotencia y la sensación de abandono.